Javier, ¿tenemos alguna idea de qué cruzó el cielo polaco? Son drones kamikazes Shahed. Los ucranianos monitorean con precisión su situación aérea, comparten imágenes que les permiten a los habitantes. Al ir a Ucrania, uno ve lo que está sobrevolándonos. En tiempo real, los drones kamikazes que viajan a 250 a 300 kilómetros por hora permiten un buen aviso previo. Y ahí ya veían esos drones dirigirse hacia Polonia. Y lo que es interesante, o más bien lo que es dramático, es que en este caso es exactamente lo que estamos viendo, que no puede haber error. O también, por ejemplo, varias veces tuvimos herramientas de guerra electrónica ucraniana que hicieron que los drones se perdieran y terminaran en otros territorios, especialmente en Rumania y Polonia. Esta vez tenemos entradas en territorio polaco por varios ejes diferentes. Es decir, no es un dron que se desvió por accidente. Realmente hay drones kamikazes rusos con bombas a bordo. Estamos hablando de sistemas que están armados, que entraron en el espacio aéreo polaco por varios ejes, incluso regresando por Bielorrusia. Así que aquí realmente estamos ante una voluntad deliberada de Rusia de provocar una escalada, una vez más, para intentar asustarnos. La gran diferencia con respecto al caso anterior, donde solo habíamos observado estos drones sobrevolar y no habíamos actuado, es que por primera vez hay una reacción, hay una interceptación, hay una destrucción de estos drones una vez que han violado nuestro espacio aéreo. Y eso realmente es la gran primera vez, no. No se vayan. Javier Titelman, Emanuela Ducro mencionan antecedentes para que podamos entender bien la magnitud de lo que está ocurriendo en Polonia, de lo que ocurrió en Polonia. ¿Los antecedentes fueron de una magnitud diferente y en otros países europeos? Sí, entonces Hasta ahora habíamos tenido casos que eran más bien casos aislados, en los que uno o dos drones como máximo habían pasado. Por ejemplo, en Rumania saben que hay estas ciudades portuarias sobre el río que son atacadas regularmente, y a unos cientos de metros había caído en Rumania, en el suelo. Tuvimos casos en Polonia que estaban cada vez más lejos dentro del país. Hace unas semanas uno llegó a menos de 150 kilómetros de Varsovia. Lo sorprendente es que vemos estos drones rusos cada vez. El territorio, y si llega a unos cuantos kilómetros detrás de las líneas, eso ya es algo. A veces hay errores de navegación, pero si va en línea recta por decenas de kilómetros durante más de una hora. En Polonia ya sabíamos que había esa intención, entonces también hubo casos en Lituania que fue sobrevolada, así que tenemos una repetición, pero aquí es el primer ataque coordinado, voluntario y masivo a un país de la OTAN por estos drones rusos. En el pasado se podía decir tal vez que no lo hicieron a propósito. Aquí es la primera vez en la que no puede existir la menor duda sobre la voluntad rusa de ir hacia la escalada y de involucrarnos más o hacernos temer que debemos dejar de apoyar a Ucrania. Es de nuevo un mensaje político, 6 drones, 8 drones. Hay que entender bien que esos son solo los que no fueron interceptados por Ucrania. Para llegar de Rusia a Polonia, de todos modos, volaron más de 2 horas sobre Ucrania y pueden imaginarse que más del 90% de esos drones son destruidos por los ucranianos antes de llegar a Polonia. Es decir, básicamente, la OTAN está protegida por Ucrania en términos de defensa aérea con una capacidad de interceptación que hoy en día es bastante avanzada. Entonces, si los ucranianos no hubieran hecho el trabajo de interceptar la inmensa mayoría de los drones, tal vez habría habido 10 veces más drones que habrían entrado anoche en territorio polaco. Entonces, realmente es algo muy grave, según usted. El ejército polaco está en alerta, entonces no es un simple reacción esta noche, por primera vez reaccionaron. Eso prueba que estaban listos. Según la información, al menos 8 aviones de combate F-16 despegaron. Y saben que también está la garantía de los aliados de estos países del este que tienen fuerza. Por ejemplo, Francia asegura la política aérea báltica. Bueno, en Polonia hay un F-35 neerlandés, así como un avión cisterna neerlandés que permitía acompañar a estos aviones para que pudieran permanecer más tiempo en vuelo. Había un avión radar que pudimos seguir en Flight Radar 24 casi toda la noche y realmente veíamos esas evoluciones, esas trayectorias. Eso significa que realmente estaban siguiendo a los drones. Hay un segundo avión radar italiano que fue enviado. Entonces, en general, teníamos una fuerza aérea europea que estaba disponible, que estaba comprometida y que llegó al lugar muy rápido. ¿Ven? En los minutos siguientes, esa actitud era la que yo habría esperado en las violaciones anteriores. Interceptar aviones, aparatos y misiles que violan nuestros espacios aéreos es algo que es normal.
Entonces, hoy existe el potencial de hacerlo mejor. Es decir, existe la posibilidad de interceptar estos drones en cuanto violan la frontera, o incluso, una vez más, interceptar con las baterías de defensa aérea que están posicionadas en la frontera. Podríamos crear una zona de amortiguamiento y decidir interceptar los drones al acercarse a 20 o 30 kilómetros de la frontera. Eso protegería a los ucranianos y también garantizaría la seguridad de nuestro espacio. Javier, tengo una pregunta para usted. ¿Es cierto que la información nos llega minuto a minuto, hora tras hora? ¿Para usted? Es la defensa polaca la que neutralizó esos artefactos, son los aviones polacos. Eso es lo que dicen los polacos. En todo caso, eso es lo que entienden los polacos. Hay rumores de misiles que han sido lanzados. Se distingue bien entre estos tipos de motonetas del cielo. En Ucrania, los Shahed se escuchan y reconocen fácilmente. Algunas personas distinguen entre el ruido de la motoneta y el del misil lanzado, mostrando que hay diferencia entre ambos. Y es que estos drones se ve que son destrucciones, se ve que son escombros que caen al suelo en las pocas imágenes que tenemos hasta ahora. Entonces, ¿eso querría confirmarnos que esos drones fueron destruidos en el aire? Ya sea por un misil disparado desde un F-16 o derribados por una batería de defensa terrestre. Sí, Javier Titelman, una pregunta de nuevo. Parece que el ejército polaco desplegado en el terreno ha encontrado restos no muy lejos de la frontera polaca con Bielorrusia. ¿Y qué cambia eso en el plano operativo? ¿Eso qué significa? Rusia usa el espacio aéreo polaco para atacar ciudades ucranianas en el este. Así de grave es. Eso también es una escalada que debemos temer y preocuparnos. Así que lamentablemente es algo que ya han hecho varias veces, atacaban a Ucrania por la retaguardia. Eso significa que no es la primera vez que el espacio aéreo es violado por un dron que, las veces anteriores, ya han estado en territorio polaco, pero ya han estado en territorio polaco. Para retroceder y atacar el vacío por la retaguardia, los ucranianos enfocan su defensa aérea y radares hacia Rusia, por lo que si algo llega por detrás, quedan casi ciegos. Antes dejamos pasar drones que volvieron a Ucrania y mataron civiles. También ocurrió en Moldavia, según los moldavos. Nuestro espacio fue violado con misiles que pasaron por el sur para llegar a la zona trasera cerca de Odessa. Eso ya ha ocurrido antes. Si hoy lo hacen más masivamente, lamentablemente solo queda constatarlo. Pero si finalmente nos permitimos interceptar esos misiles, obviamente es algo bueno. Y voy a agregar algo que es absolutamente increíble. El país que interceptaba más drones Shahed en su territorio era Bielorrusia. Cuando pasaba un misil, lo interceptaba. Nosotros los veíamos pasar y Bielorrusia los interceptaba. Pero también, en este caso particular, Bielorrusia tuvo una violación de su espacio aéreo con esos drones que cruzaron Bielorrusia para llegar a Polonia. Los rusos hoy ya no tienen límites para violar espacios aéreos. Antes era para tomar a los ucranianos por sorpresa o para asustarnos. Aquí es claramente una masa, una cantidad y una profundidad en territorio polaco. Nos hacen creer que no es solo un dron que daría la vuelta para sorprender a los ucranianos, sino que sobrevolará nuestros territorios. La solución de zonas de amortiguamiento de las que usted mencionaba hace un momento ya ha sido considerada por la OTAN o por esos países. Entonces, en el primer caso donde en ese momento existía la posibilidad de que un dron o misil ruso cayera en Polonia. Se cuestionó si nuestras defensas aéreas en la frontera podrían interceptar misiles a 10 o 20 kilómetros dentro de Ucrania, y en ese caso se garantiza la seguridad. Existen grandes proyectos que no son impulsados por políticos, pero sí involucran a muchos militares y expolíticos. Por ejemplo, Sky Shield. El objetivo sería decir que Francia protege Leópolis. Todo lo que la rodea será interceptado. Eso permite salvar a los civiles, proteger a los civiles, pero también permite proteger a Polonia, que está detrás. Además, en Francia existe una iniciativa, como una petición apoyada por el ex número 2 de la Fuerza Aérea. Algunas personas impulsan esta solución, pero la decisión corresponde al ámbito político. Militarmente, en el terreno, esto se esperaba desde hace tiempo. El ejército está listo para realizar una operación exterior así. La defensa aérea que dimos a Ucrania no es suficiente, pero sí eficaz. Los rusos intentan dispararle, pero no logran destruirla. Desplegarse para apoyar la defensa aérea ucraniana y proteger nuestros espacios aéreos es legítimo y esperado,
unos datos adicionales porque las noticias van muy rápido esta mañana. Los polacos afirman que ya son 19 las violaciones a su espacio aéreo. Es muchísimo. Eso elimina cualquier duda para quienes aún decían que fue un error o una operación de bandera falsa. ¿Acaso los ucranianos tienen misiles para atacar Polonia? Claramente son los rusos. También se descubrió que había chips rusos y lituanos en algunos drones. Los rusos han preparado estos ataques desde julio para retomar el control de sus drones al entrar en el espacio aéreo. Además, tenemos información sobre los medios desplegados. Los polacos enviaron helicópteros Mi-8, Mi-17 y Blackhawks para ayudar a destruir. Y además está la convocatoria del artículo 4 por parte de Donald Tusk por el presidente polaco, es decir, una convocatoria a los responsables políticos de los otros países de la OTAN para precisamente saber si vamos a ir más allá en esta respuesta y convocar en particular el artículo 5. Y de mi parte, ustedes conocen mi punto de vista. Sky Shield protege a los polacos y previene violaciones de nuestro espacio aéreo. Entonces, el establecimiento de una protección del cielo ucraniano por nuestras fuerzas, voluntariamente en territorio ucraniano, sin entrar en combate con los rusos, manteniéndose muy lejos, cerca de las fronteras. Estamos impulsando esto y muchas personas quieren que se logre. Les dejo la petición en los comentarios, porque realmente es algo que hoy en día es cada vez más necesario para evitar esta escalada y para lograr alcanzar la paz. Lean bien el texto de esta petición. Bueno, nos vemos muy pronto.